Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Six Man, donde vamos a hablar sobre los Dallas Mavericks. Un equipo que, para quien no lo pudiese ver, ayer perdió contra los Utah Jazz, uno de los peores equipos de la NBA, o si no, el peor, que no había ganado ni un solo partido en su casa esta temporada, iba 0-5 en su casa, y ayer gana su primer partido en casa ante unos Dallas Mavericks que tienen muchos problemas, sobre todo en el clutch y en los momentos decisivos, y todo esto lo vamos a analizar en el vídeo de hoy, así que quedaros para el resto. Antes de comenzar hablando sobre la plantilla o los problemas actuales de Dallas, quiero contextualizar lo que está pasando ahora mismo en el equipo de Texas. Y es que los últimos 4 partidos que ha disputado Dallas los ha perdido en el clutch, es decir, en el momento importante. Ya que han perdido contra los Suns de 1 punto, perdieron contra los Nuggets de 2 puntos, han perdido luego contra los Warriors en el primer partido de Copa por 3 puntos y ayer pierden contra Utah Jazz por 2 puntos. Básicamente, aunque parece que los partidos han llegado empatados, estos 4 partidos los Dallas han sido claramente inferiores a sus rivales a lo largo de todo el partido, ya que, por ejemplo, en el partido de ayer consigue Dallas llegar al final y empatar el partido en los últimos momentos, pero la realidad es que si no llega a apretar en esos momentos finales donde tienen varios robos importantes, jugadores como Jaden Hardy, que ahora hablaremos de ellos, que deberán tener más protagonismo si Jason Kidd quiere empezar a ganar partidos con este equipo, la realidad es que Dallas ayer habría sido ganado por Utah Jazz, que es uno de los mejores equipos de la NBA, bastante pronto, y habría sido una derrota muy dura para un equipo que necesita ganar urgentemente. Entonces, vamos a analizar la plantilla de Dallas. Y es que Dallas, como ya he dicho, va 12º de su conferencia actualmente, y este es el equipo, me voy a quitar un momento, y es que tienen de base titular a Luka Doncic con Kyrie Irving, Klay Thompson como nueva adquisición de esta temporada, PJ Washington y Daniel Gafford actualmente siendo el pívot titular, aunque ayer empezó Dereck Lively, pero bueno, eso es un tema que hablaremos un poco más tarde. Luego tienen la segunda unidad a Jaden Hardy, a Quentin Grimes, a Naji Marshall, a Maxi Kleber y a Dereck Lively segundo. Y en tercer lugar tienen a Spencer Dinwiddie, Dante Exum, Oliver Maxence Prosper, Markieff Morris y Dwight Powell. Dallas, para ponernos en contexto también, esta temporada ha hecho, por decirlo de alguna manera, 3 cambios en su plantilla. Cambiaron, por decirlo de alguna manera, a Derrick Jones Jr., que fue un alero que les ayudó muchísimo, o que nos ayudó muchísimo, mejor dicho, ya que, para quien no lo sepa, también he de decir que yo soy muy fan de Dallas, es mi equipo favorito, y básicamente me he visto todos los partidos de esa temporada, o casi todos, y los que no he podido verlos luego los recupero al día siguiente. Por lo tanto, este vídeo sobre todo sé perfectamente de lo que estoy hablando. Así que yo creo que además es donde puedo más aportar un conocimiento mayor sobre todo lo que voy a hablar. Así que probablemente me extienda un poco más en el vídeo de hoy. Básicamente han hecho 3 cambios. Derrick Jones Jr. por Naji Marshall, que le veis ahí como alero suplente, que básicamente son 2 jugadores diferentes, ya que Derrick Jones Jr. nos daba mucha defensa de perímetro y mucho atleticismo, y en cambio Naji Marshall es un jugador que sabe poner la pelota en el suelo, que sabe crear su propio juego, y aunque ha empezado un poco mal la temporada, la realidad es que estos últimos partidos está demostrando que va a ser clave esa temporada para Dallas, y ya diré luego una opinión mía, pero bueno, para mí está siendo un jugador muy bueno, y la verdad que es una adquisición muy positiva, y creo que a la larga se va a convertir en un mejor jugador que Derrick Jones Jr., ya que al final Derrick Jones Jr. le firmamos con un contrato de 1 año por la mínima y se acaba marchando tras ese mercado de verano, y sin embargo Naji Marshall le fichamos por la mid-level alrededor de unos 11 millones durante los próximos 4 años, y es un jugador que nos va a aportar muchísimo en esa posición de 3 y de 4. El otro cambio fue Tim Hardaway Jr., que básicamente era un microondas desde el banquillo, que era incapaz de jugar en los playoffs y en los momentos importantes, por Klay Thompson, que ya hablaremos también de él, pero está dándole buenos minutos a Dallas, aunque a lo mejor sus números o sus porcentajes no lo puedan parecer, aunque la realidad es que, aunque Klay esté un poco peor, sigue siendo mucho mejor de lo que era Tim Hardaway Jr. Y el último cambio, básicamente así, importante, ha sido la adquisición de Quentin Grimes, que es un jugador que en Dallas está aportando minutos interesantes, aunque no está siendo tampoco nada espectacular, yo creo, de lo que se podía llegar a esperar. Entonces, básicamente voy a comenzar a hablar un poco por esta última línea de jugadores, y es que tenemos varios problemas aquí para empezar. Dwight Powell, Dereck Lively, para quien no lo sepa, ha estado lesionado estos últimos partidos y ayer regresa, y Dwight Powell ha estado contando con minutos. La realidad es que no ha estado jugando mal, pero la realidad también es que Dwight Powell no es un pivot que te aporte minutos positivos ya en el 2024. Por otro lado tenemos a Markieff Morris, que es básicamente un veterano de plantilla, que hace equipo, pero que baloncesto no aporta.
Y luego tenemos a Olivier Maxence Prosper, que es un jugador muy interesante que fue drafteado por Dallas el año pasado en la posición 18 del draft y que básicamente es un jugador que Jason Kidd no cuenta mucho con él todavía. Es verdad que es un jugador que todavía tiene que desarrollarse, pero es un jugador que a Dallas le va a dar mucho con el paso de los años. Y Dante Exum, que es un jugador que probablemente fuese a ser nuestro primer guard desde el banquillo y que ha tenido una lesión a principio de temporada que le va a tener fuera entre 3 y 4 meses, por lo tanto llegará probablemente después de Año Nuevo. Y la verdad es que no estamos pudiendo contar con él. Y Spencer Dinwiddie, que ya empezamos con el primer problema, y me voy a ir poniendo ya. Spencer Dinwiddie es un jugador que está teniendo casi 18 minutos por partido y que está promediando cerca de 32% en tiros de 3 y 33 o 34% en tiros de campo. Spencer Dinwiddie, ya no solo por los porcentajes, el impacto que está teniendo no es bueno, su defensa no está siendo buena. Es un jugador que ya demostró el año pasado cuando firma por los Lakers con ese mínimo del veterano, que es lo que ha hecho con Dallas esta temporada, que no está a un nivel que pudo tener en Dallas hace 3 o 4 años antes de ser traspasado por Brooklyn por el propio traspaso de Kyrie Irving. Spencer Dinwiddie ya no da. Y Jason Kidd le está poniendo. Ahí estamos, el primer error que está sufriendo Dallas esta temporada, que no está dando más minutos que, por ejemplo, jugadores como Jaden Hardy. Yo, que he visto muchísimos partidos de Dallas Mavericks, he de decir que, por ejemplo, esta temporada es verdad que Jaden Hardy no está teniendo los mejores porcentajes de tiros, pero al final un jugador como Jaden Hardy lo que necesita es un rol estable. Muchos minutos y no jugar un partido 25 minutos y otro partido o 2 partidos seguidos jugar 5 minutos, que es lo que le está pasando. Jaden Hardy claramente le da una frescura a este equipo desde el banquillo, otro jugador con capacidad de creación desde el perímetro, un jugador que además es muy fresco, que tiene mucha velocidad, que puede jugar pick and rolls, que ha mejorado muchísimo su capacidad de decisiones con el balón, sobre todo en situaciones de pick and roll con Derek Lively, que se entienden muy bien. Y al final, yo creo que el problema que se está viendo para empezar con Jaden Hardy es que se le está utilizando en situaciones que no le favorecen a él. Porque, por ejemplo, ayer Kyrie Irving no pudo jugar el partido frente a Utah Jazz. Pero cuando juegan, por ejemplo, Kyrie y Luka, muchas veces Jaden Hardy le ponen una alineación junto a ellos dos. Y es justo el momento en el que estás infrautilizándole, porque es un jugador que necesitas ponerle, sobre todo en los momentos en los que Kyrie no esté, porque das un jugador que da dinamismo junto a Luka Doncic, y podrías combinar más a un jugador como Quentin Grimes con Kyrie Irving. Pues bueno, Dallas lo está haciendo al revés, y es lo que está... Es, para empezar, uno de los mayores problemas por los que Dallas está actualmente así, y es que la generación de perímetros está siendo inversamente proporcional a lo que tendría que ser. Es decir, estamos básicamente perjudicándonos a nosotros con las rotaciones de nuestros bases y escoltas. Así que ahí ya está el primer problema. Luego sí que tenemos cosas brillantes como pueden ser Najee Marshall. Es decir que también Quentin Grimes está tirando bien, está tirando casi un 38% de tiros esta temporada. Simplemente que su defensa a lo mejor no está siendo lo ideal que pensábamos los aficionados de Dallas que podría ser, en general los aficionados de la NBA. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo, sobre todo de esta temporada, se irá cobrando más y más este equipo e irá ganando más protagonismo porque es un jugador que a Dallas le da cosas muy interesantes. Najee Marshall, por otro lado, es un jugador que está demostrando que es un jugadorazo, puede poner la pelota en el suelo, le quita muchísima presión en cuanto a control de balón, salida de balón desde tu propio campo a Dallas cuando nos están presionando. De verdad que tiene muy buena capacidad de playmaking, además es un jugador muy muy interesante para Dallas y además últimamente está haciendo muy buenos partidos en cuanto a presionar a defensor con balón, que es algo que Dallas necesita, sobre todo en el perímetro, ya que tenemos una defensa bastante pobre. Y Najee Marshall nos está dando minutazos ahí, entonces en esa posición de 3 o de 4, que ayer empezó de 4 porque PJ Washington está lesionado, básicamente está siendo un jugador importantísimo. Por último quiero hablar de este jugador, y es que Maxi Kleber es un jugador que a mi gusto ha llegado a un punto en el que ya no es sostenible. Maxi Kleber está promediando actualmente 16 minutos por partido, y eso que solo lleva 3 partidos de vuelta en la NBA, pero es que es un jugador que está tirando 33% en triples. Y me diréis, bueno, no está tan mal, la verdad. Sí está mal porque es un jugador que hay que exigirle más, porque supuestamente su especialidad es tirar de triples. Y no está tirando bien de triples, y es en el fondo ya su única cualidad, porque ya es un jugador que ha perdido toda su capacidad defensiva que tenía previamente. Entonces es un jugador que actualmente a Dallas le resta más que le suma. Y ya se vio en los playoffs el año pasado cuando Jason Kidd quiso, por ejemplo, jugar contra los Clippers algún partido de Small Ball 5 con Kleber de 5, y que nos aliquinaron en el clutch el partido ese que Harden tira como 5 bandejas, perdón, de hecho 5 bandejas no fueron 5 bombitas, porque como no hay un pivot que haga una mínima
que atemoriza al rival, básicamente pues entraban por la cocina como quieren. Y es lo que sigue pasando. Este año no está jugando tantos minutos de 5, para empezar porque está jugando más Dwight Powell, que es algo que también es incomprensible. Pero bueno, la realidad es que Dallas tiene que arreglar muchas cosas de la rotación y para empezar, a mi gusto, por todo lo que he explicado para resumirlo, sería darle más minutos y más consistencia en los momentos importantes del partido donde tiene que de verdad hacer impacto a Jaden Hardy, Quentin Grimes que siga rodándose más en el equipo y ponerle las posiciones también de partido en las que necesita jugar, sobre todo cuando hay que parar a ciertos rivales de perímetro, ponerle cuando todavía tenga fuerzas para que haga buenas defensas sobre balón. Luego, más importancia en Naji Marshall, aunque es verdad que se le está dando más protagonismo, así que ahí no tengo nada que decir. Y luego, para mí, lo que voy a hablar ahora. Nuestro dúo de pivots es uno de los mejores de la NBA y por eso es la razón por la que Dallas llega el año pasado a las finales de la NBA, porque Dereck Lively y Daniel Gafford son dos jugadorazos. Pero la realidad es que Dereck Lively, que fue draftado el año pasado en el pick número 12 por parte de Dallas Mavericks, es un jugador mucho más completo para Dallas en esa posición de pivot y tiene que jugar de titular porque además para la función que está cumpliendo Daniel Gafford este año es aún mejor si la hace desde el banquillo. Daniel Gafford este año, no me digáis por qué, le están haciendo que tenga más protagonismo en ataque, que sí que me parece bien, simplemente que eso está haciendo que tenga mucho menos nivel en defensa, ya que no está haciendo tanto box outs, por ejemplo, como tendría que hacer para conseguir rebotes. Está bastante pobre en los rebotes defensivos a mi gusto. Además, en pintura, sobre todo, la defensa también está siendo pobre. Y en el fondo no es su culpa, porque cualquier persona que va a Daniel Gafford jugar, cuando le ves jugar, comprendes que es un jugador que su problema es que, por ciertas razones físicas, es un jugador que no puede jugar más de 25 o 26 minutos por partido, básicamente porque el físico no le da, porque es un jugador muy explosivo, muy enérgico. Y es normal que un jugador con la intensidad con la que juega él no pueda jugar más de 30 minutos. ¿Qué pasa? Es un jugador que lo que necesitamos es que juegue desde el banquillo para que nos traiga esa energía desde el banquillo, ese nivel ofensivo desde el banquillo, que es súper importante. Y Dereck Lively, que es un jugador que defensivamente es mucho mejor, que con el balón en continuación de pick and roll es muchísimo más inteligente a la hora de decidir. Además es un jugador que tiene mejor toque alrededor de la canasta y es un jugador que se entiende también muy bien con Luka. Aunque bueno, es verdad que los dos se entienden muy bien. Dereck Lively estaría mucho mejor en esa posición de 5. Entonces, creo que ahí Dallas tiene que hacer ese ajuste. Ayer lo hacen contra Utah. Es verdad que ayer Lively no tiene su mejor partido en Utah, pero bueno, es lo que hay. Pero la realidad es que Dallas tiene que ser mejor en general, tanto los jugadores de rotación como sobre todo a la hora de hacer las rotaciones. Así que, por favor, Jason Kidd, hay que arreglar esto cuanto antes porque si no, Dallas va a seguir sufriendo. Porque el problema no está tanto en la plantilla, al final sigue siendo una plantilla muy top, sigue siendo de los mejores equipos de la NBA. Simplemente tienen que entenderse mejor entre ellos, que es lógico, es un equipo que viene de campeonato, no está en la mejor forma física ya que terminó la temporada mucho después que el resto. Y obviamente eso también es un factor que yo tengo en cuenta, pero creo que también hay que ser realistas y es un equipo que tiene muchas mejoras para empezar por órdenes del banquillo. Como por ejemplo en la defensa de ayer. La última defensa de ayer, para quien no la haya visto, básicamente es entre pésima y ultra mala de Luka Doncic en el tramo final, que es por lo que pierde Dallas, porque se queda completamente dormido. Se le apagan las luces a Luka, está completamente desconcentrado. Y al final, eso es una cosa que este equipo no se puede permitir. Entonces, es una de las razones por las que Dallas está siendo malo en el clutch, por faltas de atenciones, por errores de niños. Entonces, hay que ver cómo se soluciona. Y quiero hablar en un último momento de PJ Washington como último jugador de este equipo, antes de hablar de los tres principales, por así decirlo. Y es que PJ Washington es un jugador muy importante para Dallas, que nos da muy buena defensa tanto en perímetro, puede defender del 1 al 4 fácilmente, inclusive puede defender a 5. Es un jugador que a Dallas le da muchísimo, que fue una gran adquisición. Lo único malo es que este año de momento no le está entrando ni una sola de 3, básicamente. Pero bueno, yo estoy confiando en él, obviamente es un jugadorazo. Y es un jugador que además le da muchísimo carácter a este equipo y muchísima personalidad, simplemente que está lesionado ahora y ayer, por ejemplo, el partido no lo pudo jugar, pero cuando vuelva va a seguir siendo un jugador importantísimo y no cabe duda que va a seguir siendo titular. Así que tras esto vamos a ir a hablar de los tres protagonistas del equipo y hay que empezar hablando, como no, de Klay Thompson. Klay, aquí tenéis sus números, que está promediando 30 minutos por partido, casi 15 puntos, con 3,7 rebotes, 2,1 asistencias, 0,5 robos, 0,3 tapones y una pérdidas por partido, tirando 41% de tiros de campo, 38% en triples y el 100% de sus tiros libres.
Klay Thompson es un jugador de 34 años. Dallas le ha firmado con un contrato de 3 años, que es un muy buen contrato, es un contrato que sinceramente a mí me sorprendió. Yo pensaba que íbamos a sobrepagar bastante más por él, y a mí me parece un contrato muy bueno por parte de Nico Harrison, que es nuestro general manager, y sinceramente creo que Klay está haciendo mejor temporada de lo que la gente piensa, porque nos está dando muchísimas posibilidades en ataque, simplemente que en defensa obviamente ya se nota que no es el mismo porque tiene 34 años, pero está siendo mejor en defensa que estos últimos años que ha estado en los Warriors, porque no tiene tanto peso ofensivo. Pero eso no quita que para mí está habiendo un error fundamental con Klay, y es que Luka, que ya hablaremos más tarde de esto, en general el equipo tiene que entender que un jugador como Klay, que nunca hemos tenido, y obviamente tenemos que aprender de qué es tener un jugador como Klay, es que lo que no puede ser es que Klay Thompson enchufe 2 triples seguidos en Dallas y no toque el balón los próximos 10 minutos. Este está siendo el error de Dallas, porque Klay este año está siendo el segundo año de su carrera que menos tiros tira de toda su carrera. Y el primero, y el único que ha sido peor que este en cuanto a tiros y volumen, ha sido el sueño de rookie. Entonces básicamente es el peor año de su carrera en cuanto a volumen de tiros. Y es un jugador que tiene que tener más tiros en un equipo que necesita que tenga más tiros. Porque no tenemos tantos anotadores después de Kyrie y Luka, además de lo que puede ser Jaden Hardy si se le diesen más minutos. Entonces, Klay tiene que tener más minutos. Ayer entra al partido cuando estamos a punto de finalizar el partido. Klay tiene que haber entrado antes, cuando el partido ayer está acercándose. Klay tiene que estar en el campo porque es un jugador que ayer, según entra al campo, coge, recibe un balón y mete un triplazo para poner a Dallas prácticamente igual con Utah. Un triple importantísimo y que necesitábamos. Entonces, a mi gusto, lo que está pasando con Klay es que, al igual que he comentado con todos, no se le está poniendo en las situaciones correctas. A mi gusto debería tener varios minutos más por partido, porque creo que es un jugador que le necesitamos en el campo y que obviamente entiendo que hay que dosificarle, pero es lo mismo de siempre y no me quiero repetir más, pero es que hay que dosificarle y hay que darle los minutos en los momentos en los que tiene que estar en el campo, no cuando... Obviamente a Klay siempre se la necesita en el campo, pero hay momentos en los que es más indicado y menos. Pues hay que sacarle los momentos en los que se le puede exprimir más jugo a un jugador como él, que está teniendo muy buenos porcentajes, y aunque parece que está teniendo un mal año, o sea, Klay está tirando 38% de triples, que eso ya es prácticamente el mejor jugador del equipo. Entonces, vamos a ir a hablar ahora, antes de Luka, porque Luka me quiero dejarle para el final, de Kyrie Irving. Kyrie Irving es mi jugador favorito y me encanta, que además, la verdad que me callé a Dallas, pero sobre todo que estés teniendo este inicio de año, porque ayer, para empezar, lo que se nota un montón es que Kyrie no estaba en el partido. Kyrie está tirando de Dallas a unos niveles extremos. Para empezar, ahí tenéis los porcentajes: 55% en tiros de campo, 54% en triples y 86% en tiros libres. Obviamente no va a mantener esos niveles de porcentajes de triples, pero ojo, porque este año puede ser un año para Kyrie de 50-40-90 season. Entonces hay que tener ojo, porque Kyrie está en su temporada de 32 años y sinceramente, menudo temporadón, porque está promediando en 35,6 minutos por partido, 25,2 puntos, 4,6 rebotes, 4,9 asistencias, 1,5 robos, 0,3 tapones y 1,9 pérdidas. Kyrie está siendo otra vez bastante buen defensor. El año pasado ya lo fue y este año necesitamos que siga siendo buen defensor, porque Luka, ya hablaremos, pero no está siendo nada buen defensor. Además está poniendo el peso del equipo en los momentos en los que el equipo se atasca, en los momentos en los que Luka no le entran los tiros. Y de verdad que está haciendo una temporada bestial. Ya el año pasado, y el partido de ayer, no está y se nota muchísimo. Es un jugador que a Dallas le necesita en el campo. Al final no puede ser que dependamos tanto de Kyrie, sobre todo en los momentos en los que el equipo se atasca y a Luka no le entran los tiros. No puede ser Kyrie el único jugador de este equipo que consiga meter tiros, que consiga crearse su propio juego. Entonces hay que buscar soluciones, porque ahora mismo estamos siendo bastante dependientes de Kyrie en muchos momentos de partido, que eso nos atasca. Así que sinceramente yo estoy súper contento porque está haciendo un temporadón, y espero que este año la NBA y en general la NBA media le dé el valor y el reconocimiento que se merece. Pero sinceramente, del que hay que hablar y del que hay que ponerse serios es con Luka. Vamos a ver. Luka ayer tiene la jugada que ya habréis visto, que os habré puesto durante el vídeo, que se queda dormido y perdemos el partido porque literalmente se queda dormido en defensa. Pero no está siendo eso el problema está siendo la intensidad. Porque básicamente, para quien no esté viendo los partidos de Dallas, Luka, el problema que está teniendo en defensa es ya no su intensidad, que es muchas veces lo que ha sido su problema, o su capacidad, o sus ganas de querer defender, sino sobre todo es básicamente la actitud defensiva de concentración. Lo que no puede ser es que Luka en defensa
perdamos puntos por su falta de concentración, porque ayer no es solo ese tiro. Ayer tiene jugadas donde sale de bloqueos John Collins, sale de bloqueos Lauri Markkanen, y Luka se queda en el bloqueo no porque no pueda pasar el bloqueo, sino porque no está atento a que su jugador se está saliendo de un bloqueo, a que su jugador está haciendo carrera por línea de fondo, y al final esos son tiros liberados que consigues simplemente porque un jugador de tu equipo no está atento en defensa. Porque una cosa es que no puedas defender al nivel de Drew Holiday. Vale, me parece bien. Ni siquiera te estoy pidiendo que seas un gran defensor. Pero por favor, esfuerzo defensivo, actitud defensiva. De verdad que necesitamos que Luka se esfuerce en defensa, porque es que es jugar con un jugador menos en defensa. Y este año para mí está siendo uno de sus peores años defensivos que le veo desde hace tiempo. Porque en los últimos años se le está criticando, pero el año pasado Luka en defensa fue bastante decente. O sea, no fue nada malo. La verdad, el año pasado Luka fue muy bueno en defensa para sus estándares. Yo diría que el mejor de su carrera, y este año está siendo lo opuesto. Y lo que también está siendo opuesto son sus porcentajes de tiro. 43% en tiros de campo, 32% de 3, 81% en tiros libres. Un jugador que está promediando casi 38 minutos por partido y está metiendo 29,3 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 1,4 robos, 0,3 tapones y 3,3 pérdidas. Vamos a ver, Luka obviamente sigue teniendo unos números estratosféricos, le estoy criticando, y igual que le está criticando a todo el mundo, pero a ver, sus números siguen siendo increíbles. Pero el problema no son sus números. El problema es cómo consigue sus números, que es con lo que quiero cerrar el vídeo y creo que es el punto más importante del vídeo. Y es que Luka está forzando tiros este año a un nivel que no lo hemos visto antes. Y es que Luka es un jugador que en general fuerza bastante muchas veces sus estadísticas o sus tiros con el hecho de que el tío quiere sus tiros y se los va a tirar. Y si no tiene buenos looks o simplemente no son gran tiros, no importa, porque como es un jugadorazo, los puede meter y obviamente hay que darle la confianza a tu superestrella del equipo. Pero este año el problema es que está simplemente haciendo una selección de tiros tremendamente mala. O sea, hay veces que estás viendo el partido y te paras a pensar, pero por Dios, o sea, pásala, juégala, juega un pick and roll, pide una jugada para un compañero, otra salida, un floppy, me da igual. Pero lo que no puede ser es que se juegue cada mandarina que se está tirando. Es que es insostenible. Es insostenible básicamente porque tú puedes tirarte 22, 23 tiros que se suele tirar Luka por partido durante esas últimas temporadas si promedias unos porcentajes bastante buenos, como pueden ser un 48, 49% y un 38, 39, que es lo que promedia el año pasado, y que básicamente estás teniendo un gran volumen de tiros, pero también estás teniendo unos porcentajes que respaldan ese volumen de tiros y que por lo tanto te convierten en una superestrella de la NBA. Este año obviamente sigue siendo una superestrella y sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Pero estos porcentajes penalizan mucho al equipo, porque aunque no lo parezca, no es lo mismo que tenga estos porcentajes un jugador que tira 5 tiros y que entonces básicamente está metiendo 2 y pico por cada 5 tiros que tira, pero Luka, si se tira 25 tiros por partido y tira estos porcentajes, está penalizando muchísimo al equipo ofensivamente. Y además, lo que he dicho antes, retiene muchas veces el balón en momentos que no lo tiene que hacer. Y eso ya le pasó con Kyrie en la segunda parte del año, tras el mercado de traspasos, donde Dallas adquiere a Kyrie en esa primera temporada, donde al final no entramos a playoffs, donde no sabía cuándo darle el balón a Kyrie, no sabía cuándo eran los momentos de Kyrie y cuándo eran sus momentos. El año pasado ya lo aprendieron y por eso llegamos a las finales. Pero este año a Luka, le está pasando lo mismo con compañeros nuevos como Clay, como Hardy. Bueno, Hardy no, pero la realidad es que este año están jugando bastante más juntos que el año pasado y yo sigo pensando que básicamente le infravalora un poco en ataque a mi gusto. Y luego con Quentin Grimes, por ejemplo, también le está pasando. Entonces, necesita relajarse. Yo creo que se está comiendo a sí mismo mucho la cabeza porque es un tío que es súper exigente. Yo obviamente, a mí no me pongo nervioso, sé que va a tener un temporadón, no tengo ningún tipo de duda, sé que los problemas que está teniendo ahora los va a resolver. Y obviamente Luka es un jugadorazo. Y si Dallas al final, estoy también seguro que va a conseguir reconducir esta situación y va a conseguir arreglar todo. Y probablemente lleguemos a final de temporada como uno de los favoritos del oeste. Pero eso no quita que ahora mismo hay que hacer este vídeo. Y es este vídeo necesario porque esta plantilla, que ya hemos hablado de todos los jugadores, no está dando la talla. Pero empezar sobre todo por Jason Kidd, que tiene que hacer ciertos cambios en la rotación, como he comentado. Y en general Dallas, aunque está haciendo cosas muy interesantes, sobre todo ofensivamente, creo que estamos involucrando a Clay en acciones que no estamos acostumbrados, como saliendo de bloqueos para tiros de lanzamiento de 3 abiertos. Creo que me gusta mucho cuando jugamos con Derek Lively en esa posición de bombilla tras continuación de pick and roll para que él escoja más, que eso lo hacía el año pasado muy bien y creo que está bien que le demos más protagonismo en esas situaciones, pero sigo pensando que también
hay jugadores que hay que involucrar más, y bueno, lo que he comentado a lo largo del vídeo, así que no me quiero repetir más. Así que nada, comentadme un poco qué opináis de Dallas Mavericks y sobre todo de nuestro inicio de temporada. Obviamente, ya lo he dicho yo creo que van a resolver y yo creo que probablemente podemos seguir siendo candidatos al oeste, aunque hay que apretar y hay que ponerse serios porque el oeste es muy duro y empezar a perder partidos a principio de temporada puede al final perjudicarnos mucho para la posición de playoffs que estemos luego al final de temporada y tener un camino más difícil luego a lo largo de playoffs. Entonces, eso, decidme qué os ha parecido el vídeo y nada. Si os ha gustado, pues darle like y esas cosas, suscribiros y nada, os veo en el próximo vídeo de Six Months. Chao.